misma claridad en la información. Entonces vamos a dar la clase de hoy, aclarando algunos conceptos para que todos tengamos más o menos o más o menos no, para que todos tengamos claridades en la información que vamos clase a clase recibiendo. Yo sé que es mucha información, por eso las evaluaciones también ayudan un montón como a repasar verificar si realmente estamos alineados o no. Y no importa si no, porque para eso es la siguiente clase, para revisar. Y hay que ajustar algunos conceptos, especialmente entendiendo lo que es la teoría de lo semejante aumenta lo semejante. Para Ayurveda es fundamental, luego de entender las cualidades de los elementos, cuáles son las funciones de cada uno de los elementos, qué es lo que hacen en nosotros y cuando se juntan entre ellos, la energía que generan para crear los doshas. Esas claridades son supremamente importantes, es la base de la teoría ayurvédica, pero también es muy importante entender que para la física, para el universo, lo semejante aumenta lo semejante. Entonces, si yo quiero darle balance a Bata, y Bata es la combinación de éter con aire, y esos dos elementos son los más fríos, los más secos y los más livianos, y si lo semejante aumenta lo semejante, entonces al darle a Bata cualidades frías, secas y livianas, pues vamos a volver al Bata más Bata, ¿no? Lo mismo pasa con el Pita y con el Kapha. Si el Pita es caliente, es medianamente grasoso y medianamente pesado, entonces si yo le doy cosas pesadas, calientes y grasosas al Pita, entonces lo voy a volver más caliente, más grasoso y más pesado, ¿no? Y eso va a elevar la condición Pita natural de una persona y eso hace que el dosha se eleve y genere complicaciones. Cuando tenemos la teoría de que un dosha se eleva es que aumenta su cualidad natural y al aumentar su cualidad natural, eso quiere decir que se sale de su balance, se sale de su punto medio y cuando algo se sale de balance y su punto medio, pues crea desbalances, ¿no? Y cuando estamos mirando el kapha, para entender a kapha, entonces entendemos que kapha viene de la tierra y del agua, que son los elementos más pesados, que el agua es la que contiene toda la lubricación, es supremamente aceitoso. Entonces cuando juntamos el aceite con la tierra nos da algo muy arcilloso, muy pesado, y si nosotros aumentamos más las condiciones naturales de pesadez y de cremosidad y de frescura o de situaciones o alimentos o condiciones frías, en una situación CAFA, en una persona CAFA o en un desequilibrio CAFA como sobrepeso o como obesidad, entonces lo que vamos a conseguir es que vamos a aumentar más esa cualidad que quiero evitar. Entonces, para poder darme balance a mí, yo tengo que identificar primero cuáles son mis doshas naturales para identificar cuáles son mis elementos dominantes y con base en eso yo ya sé cuál es mi punto medio. Mi punto medio es estar medianamente tibia, medianamente lubricada o muy lubricada o ligera, ¿no? O medianamente ligera. Entonces, si yo sé eso, entonces debo mantener esas condiciones, dándome más o menos lo mismo o si necesito aumentarlas o bajarle un poco si necesito reducirlas. Es decir, si estoy muy fría, necesito calentarme. Si estoy muy seca, necesito darme lubricación. Y si estoy muy pesada, necesito darme ligereza, ¿no? Entonces, si por ejemplo en mí que el bata es fuerte y se eleva en la piel y en el sistema digestivo. Entonces, en la temperatura, para mí es importante todo el tiempo ir identificando qué tan fría estoy, qué tan seca estoy y qué tan caliente o qué tan estable está el sistema digestivo, el estómago, el colon, si está funcionando bien, si la cabeza está acelerada o si está calma. Entonces, dependiendo de eso, yo ajusto, ¿no? Yo tomo medidas, o me activo o me pongo en pausa, o me caliento o me enfrío, o me lubrico o me dejo quieta. Entonces, dependiendo de cómo yo me observe, porque yo no soy igual todos los días de la vida, yo tengo que ser absolutamente observadora conmigo y con los demás para ver cómo está hoy, ¿no? Cuál es el mood de hoy, cuál es la energía de hoy, cómo es la condición de hoy. Y con base en eso, pues yo tomo las decisiones. Si hoy me siento como un poco pesada, entonces el alimento va a ser ligero, o si lo logro y estoy entrenada, puede ser día de ayuno. Si estoy seca, entonces me tengo que lubricar hoy más de la cuenta. Si estoy pesada, entonces
evito, o si estoy muy fría, entonces busco calentarme y así sucesivamente. Entonces es muy importante que entendamos el concepto de lo semejante aumenta lo semejante y que para dar balance a cada uno de los doshas siempre, siempre le tenemos que dar el opuesto. ¿Está claro el concepto? Sí, Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, ahora que tenemos claro el concepto, entonces vamos a empezar a hablar del sistema digestivo y del fuego digestivo. Entonces, para eso, voy a poner aquí la presentación. Y acá, lo más importante es entender qué es el Agni. El Agni es el fuego digestivo. El fuego digestivo están representadas por las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son esas sustancias, los bichitos, la energía, la fuerza, todo lo que tenemos en el estómago que nos permite a nosotros digerir, asimilar y darle continuidad al alimento para que pueda ser asimilado. Cuando nuestro acné está fuerte, entonces nosotros tenemos la capacidad de digerir, de asimilar el alimento y las situaciones de la vida. El acné no solamente es para el alimento, el sistema digestivo también digiere las emociones. Si no digerimos emociones, el sistema digestivo se enferma. Entonces, si mi acné está fuerte, ahí yo puedo digerir las emociones y puedo digerir los alimentos, los asimilo y los transmuto, los convierto en otra cosa para que mi cuerpo los pueda, sí, recibir, ¿no? Entonces, acné es igual a fuego digestivo y el fuego digestivo es esa fuerza interna, es la energía que me permite a mí digerir o asimilar los alimentos y las emociones ingeridas o los alimentos ingeridos. Agni es una palabra que está en sánscrito. Y cuando hablamos de Agni, hablamos de las cositas más importantes que tenemos en Ayurveda. Si nosotros entendemos la importancia de nuestro Agni, no solamente en el sistema digestivo, sino también en la mente y en todo el cuerpo, pero el más importante es el del sistema digestivo, porque este nos permita asimilar los alimentos ingeridos y permitir que se transformen en nutrientes para que nuestro cuerpo se nutra y pueda entregarle información sabia a las células para que hagan su regeneración celular y para que el cuerpo funcione de forma correcta. Así, dependiendo de qué tan fuerte, tan estable y tan nutrido esté mi acné, así mismo va a ser mi sistema digestivo. Entonces, hay varios acnes que ya vamos a llegar allá, pero lo más importante es entender el concepto, que cuando estamos hablando de acné, estamos hablando de fuego y especialmente el fuego digestivo. Si el acné de una persona es débil, la persona estará a la merced de las enfermedades, cualquier cosa le puede hacer daño, todos los alimentos le caen mal. Si el acné es fuerte, la persona funciona correctamente, asimila correctamente, tiene energía y tendrá muy buena salud. Para que el acné funcione de forma correcta, debemos respetar nuestra dieta, las rutinas de las que ya hemos hablado un poquito, de las horas, de cómo funciona la energía en el tiempo para que yo me pueda alinear con ella. También ya me conozco un poquito más porque entonces ya entiendo cuáles son mis elementos dominantes, cuáles son mis doshas dominantes. Y dependiendo de eso, entonces yo ya puedo empezar a identificar con este curso, ¿no? ¿Cuáles son los mejores alimentos para mí, las mejores rutinas para mí? Y no solamente los alimentos, sino absolutamente todas las decisiones que yo puedo tomar dependiendo de qué tan fuerte me siento o no. Independientemente de eso, o hablando no solamente del acné en el sistema digestivo, cuando yo tengo la energía baja un día, cuando no me siento como con todas las pilas puestas, ese día la idea no es esforzarme igual, no es esforzar mi cuerpo, llevarlo al límite, al igual que lo puedo hacer el día en el que yo tengo toda la energía del mundo. Esas lecturas las debemos ir a empezar a hacer, las debemos empezar a analizar, debemos empezar a tomar medidas dependiendo de cómo estoy hoy, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo me sienta, de qué tan veloz, de qué tan ágil, de qué tan fuerte, de qué tan pausada, así es que yo empiezo a tomar decisiones, bueno, creo que hoy no voy a poder hacer esto, o el ejercicio fuerte lo dejo mejor para mañana, hoy mejor hago un poco de yoga, o me estiro, simplemente hago una caminata suave porque esto no va a pasar mucho de acá y no me quiero simplemente sobreactuar para llevarme al límite y después estar absolutamente fatigada, fatigado y que yo ya no pueda seguir haciendo las actividades del día.
Pasa mucho con las mujeres cuando estamos según el ciclo menstrual. Es importante que las mujeres hagan ese trabajito, que es bastante valioso, de identificar cómo dinamiza su energía según el ciclo, el momento del ciclo en el que estén. Y cuando estamos ya en la semana de la menstruación, esa semana generalmente la energía no está muy alta, es una energía un poco más baja, y ahí es donde tenemos que empezar a aceptar los reposos cuando somos personas muy activas y a darnos esos espacios de calma, esos días en donde si el cuerpo no resiste, no le doy, esos días en si el cuerpo no tiene apetito, no lo alimento extra, y así sucesivamente. Y con los hombres también, ¿no? Hay días en los que tienen la energía muy elevada, en donde la energía está muy baja o no está tan fuerte. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer las pausas y las tomas de decisiones conscientes e inteligentes dependiendo de cómo estoy yo hoy. Y dependiendo también de cómo esté mi acné, de qué tan fuerte está y de qué tan estable está, yo también elijo si me puedo comer el tazón de ensalada, de lechuga, de hojas crudas, o si mejor me tomo una sopita, ¿no? Voy a explicarles esto para darle pie a lo que sigue, que es las funciones del acné y los tipos de acné. ¿Qué hace el acné en nosotros? Inicialmente nos ayuda a dirigir la comida y también las emociones, digiere absolutamente todo. Tenemos acné en el sistema digestivo, en todos nuestros tejidos, en 7 tejidos que hablamos. Tenemos acné en nuestra mente, que es esa luz y inteligencia que me permite a mí la información asimilarla. Y tenemos acné en el hígado, es súper importante el acné del hígado, pero el más importante de todos es el acné del estómago, el que recibe todo, ¿no? Y ahí el que recibe la cantidad de alimentos y todo lo que ingerimos, él es el fuerte que es capaz de empezar a trabajar y a decantar y a transformar todo lo que nosotros nos metemos en el cuerpo para luego poder ser distribuido por el cuerpo. El acné nutre los tejidos, permite que los 7 tejidos que nosotros tenemos, que ya hablamos, tenga cierta fuerza y fortaleza para mantener cada uno de esos tejidos a tono. Si baja el acné o se baja la energía o se baja el fuego del tejido muscular, por ejemplo, entonces nuestros músculos pierden tono, pierden fuerza. Si se baja el acné o se pierde fuerza del acné del tejido adiposo, entonces nuestra grasa pierde tono y se vuelve mayor. Y ahí es donde ocurre el sobrepeso y la obesidad. Cuando nuestra sangre o nuestro plasma o el tejido reproductor pierden fuerza, no van a funcionar como tienen que funcionar, no llegan a donde tienen que llegar, no calientan como tienen que llegar, no nutren como tienen que nutrir. Hablando de tejido reproductor, el tejido reproductor no va a reproducirse como se debe reproducir. Entonces, ahí simplemente se pierde la fuerza, la fortaleza y la eficacia de la funcionalidad de cada uno de los tejidos. El acné ayuda a que nuestros pensamientos e ideas surjan de manera clara, porque en la mente también tenemos acné y a nuestra mente también llegan toxinas mentales, ¿no? Así como se generan toxinas por la mala digestión de los alimentos en el sistema digestivo, y esas toxinas son las que se posan en la lengua, que ya vamos a hablar no sé si hoy, de pronto en la siguiente clase de las rutinas. Esa capa blanquecina que tenemos al despertar, unas personas más que otras, a veces puede variar de color. Son toxinas que están generándose en nuestro cuerpo, especialmente en el sistema digestivo, y que se generan porque no estamos digiriendo bien el alimento, porque hay indigestión completa, hay digestión incompleta, porque hay digestión incompleta. Entonces se van generando residuos en el sistema digestivo y esa información y esas toxinas que se van creando ahí, que se llaman AMA, esas toxinas llegan a nuestra lengua, y por eso una de las principales rutinas de Ayurveda en las mañanas antes de cualquier cosa es retirarlas con un raspalenguas o con una cuchara, para que no estén en nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte esté mi acné y qué tan buena digestión yo tenga, así van a ser las capas de mi lengua. Y también hay toxinas mentales, entonces el negativismo, el pensamiento negativo, la mala actitud, el miedo, la angustia, la ansiedad, eso va generando toxinas mentales y nos va intoxicando y no nos deja ver clara la situación y tomar decisiones inteligentes.
El acné nos ayuda al proceso de la digestión y los nutrientes y los desechos sean separados y hace todo su trabajo para simplemente mandar a todas partes lo que realmente tiene que mandar. Él es el responsable de mantener nuestro metabolismo activo, de mantener el cuerpo funcionando de forma fuerte y estable y de la capacidad que nosotros tenemos para asimilar los alimentos que ingerimos. Entonces, simplemente la fuerza digestiva, si yo me alimento y todo me cae bien, no tengo ningún problema, no se generan gases en exceso, ni molestia, ni distensión, no tengo ningún inconveniente en ir al baño, en mis evacuaciones, eso quiere decir que mi acné está saludable. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ok? ¿Cuál es mi tipo de acné? Hay varios tipos de acné, hay 4. O sea, hay varios tipos de fuego digestivo. El ideal se llama samacne y este es el acné correcto, es un acné estable que mantiene el cuerpo en equilibrio, que recibe todos los alimentos sin problema, es el que les estaba hablando, que le permite ir al baño sin problema, que no hay dolor, no hay malestar, no hay hinchazón, no hay distensión y no hay toxinas en la lengua y que me permite eliminar mis desechos. Los desechos se llaman malas y las toxinas se llaman ama. Les voy a poner acá. ¿Ustedes estaban viendo la presentación o yo estaba...? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, la estábamos viendo. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me enredó el aplicador? Allá. Aquí les voy a ir escribiendo. Estamos viendo. Okay. Entonces, las toxinas se llaman AMA. Y hay AMA físico y hay AMA mental. Y los desechos se llaman malas. Y hay 3 desechos. La orina, las heces y el sudor. Cuando me dice a mí el cuerpo que tengo ama en mi sistema, que tengo toxinas, cuando mi orina cambia, está más turbia, está más amarilla, el olor está más fuerte, cuando el olor de mi cuerpo cambia, está más fuerte y se siente un olor como más agrio, puede ser, cuando las heces cambian de color y cuando hay muchos gases, especialmente cuando hay gases con olor, cuando las heces están más blandas y amarillentas, y cuando el olor es más fétido y cuando mi sudor tiene un olor más fuerte. O sea, si el olor me está cambiando, si tengo un olor más fuerte, si mi lengua tiene una capa de diferente color, puede ser blanquecina, que me habla de una tendencia de toxinas tipo CAFA, una capa tipo color un poquito más amarillenta, que me habla de toxinas tipo PITA, y una capa un poco más oscura, como un poco más marroncita, que me habla de unas toxinas tipo bata. Entonces, dependiendo de el color, de la zona, si es el fondo de la lengua, estamos hablando de los intestinos, entonces está posada en los intestinos. Si de pronto está en toda la lengua, es que hay ama general en todo el sistema y así sucesivamente. Entonces, es supremamente importante que estemos muy observadores y atentos a qué pasa con nuestra orina, con nuestras heces, con nuestro sudor y con nuestra lengua. Y dependiendo de eso es que nosotros sabemos qué está pasando por dentro. Los desechos son nuestro puente de comunicación con nuestro cuerpo, con lo que está pasando por dentro. Porque como no vemos, solamente sentimos lo que está pasando por dentro. Y si yo no estoy sintiendo nada, entonces verifico qué pasa con mi lengua, con mi sudor, con mis heces y con mi orina. Y dependiendo de lo que esté pasando ahí, si es normal, si no hay turbiedad, si no hay espuma por ninguna parte, si mis heces son de buena consistencia. Cuando unas heces son de buena consistencia es que son marrones, son completas, no hay presencia de muchos gases, no, el olor no es tan fétido. Entonces, cuando todo está ok, yo por dentro estoy ok.
Si por el contrario pasa lo que les contaba, entonces hay que prestar atención y hay que tomar medidas, ¿no? Si se quiere también, ¿no? Otra forma de ver qué está pasando por dentro, especialmente en los huesos, es ver qué tan fuertes están mis uñas, si mi cabello está fuerte o se está cayendo, si mis uñas tienen estrías o son débiles o son fuertes, si la esclera de mis ojos se mantiene blanco, se ha tornado un color más amarillento o se está enrojeciendo. Bueno, todas esas cosas que ocurren en el cuerpo que se hacen visibles a nosotros, es decir, los colores, las temperaturas, los sarpullidos, todos esos cambios siempre nos están hablando de qué está pasando por dentro. Y no es que la cosa esté grave, pero sí es una forma de comunicación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo nos muestra a través de lo que nosotros podemos ver, lo que necesitamos entender para verificar qué está pasando por dentro. ¿Está bien? Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir con la explicación de los tres tipos de acné. Entonces, les estaba contando que el acné ideal es el samagni, ¿no? Es en donde a mí no me pasa nada y soy un ser iluminado y todo está perfecto. Por el contrario, si mi acné es variable, es decir, yo puedo medir mi acné por mi apetito. El acné está fuerte cuando yo tengo apetito. Es decir, cuando las personas tienen un apetito constante, no ganas de comer, que es distinto, ¿no? Cuando realmente yo siento hambre física en mi estómago, siento el vacío, y si no como la hora que es, entonces me puede dar un poco de dolor de cabeza, un poco de irritabilidad, porque siento el estómago vacío y me empieza a generar un poco de incomodidad. Si me da hambre varias veces al día, si me gusta sentir que no que estoy repleta, pero sí que estoy saciada, saciado. Y si yo debo respetar mis horarios de alimentación, eso quiere decir que tengo un acné fuerte. Eso se llama el tichnagni, que es un acné típico de una persona tipo pita. Las personas que tienen digestión tipo pita tienen un tichnagni, entonces son personas que tienen un apetito fuerte, que deben comer a la hora que deben comer, que deben respetar los horarios, que no deben sobrepasarse con la comida nadie, no deben excederse, pero sí consumir el alimento que consideran necesario. Hasta el 70% de satisfacción está bien, es decir, no comer hasta mi 100, hasta mi capacidad máxima, sino consumir solo hasta el 70, y con el 70 yo garantizo que dejo un espacecito en caso de que tenga que beber algo, y dejo un espacio para el aire para que haya oxigenación y mi fuego, mi acné se oxigene y no pierda fuerza y permita digerir absolutamente todo. Cuando yo como hasta el 100, yo no le dejo espacio al acné para que se fortalezca y como para que respire. Entonces ahí lo estoy ahogando y la probabilidad de indigestión es muchísimo mayor, porque cuando hay indigestión es que el acné se apagó, entonces no, o simplemente se bajó un montón, no tiene fuerza para digerir todo lo que le metí, se demora mucho en transformar todo lo que ingerí, el tiempo que se quedó el alimento en la panza, entonces generó fermentación, gas, puede generar olor, entonces hay distensión, hay dolor, hay indigestión, hay malestar, hay gases, ahí empieza la problemática, ¿no? Entonces, desde el principio, yo ya sé qué le puedo meter a mi estómago, comer hasta el 70 máximo, y de ahí permitir simplemente que yo pueda volver a tener hambre para volver a ingerir alimento y evitar consumir alimento sin hambre, porque eso hace que mi fuego, que mi acné se apague. Entonces, cuando yo tengo un acné fuerte, es un acné tipo pita. Eso no quiere decir que todas las personas pita tienen un acné fuerte, pero si yo tengo un acné fuerte es porque pita es uno de mis doshas dominantes. No sé si me dice entender ahí. No. Voy a repetir. Bueno, sí, gracias. Las personas que son pita dominante, es decir, una persona típico pita, normalmente tiene un acné fuerte, un tishnagni, ¿no? Yo soy pita dominante, pero también tengo mucho de vata. Entonces,
Mi acné a veces es fuerte, pero también a veces es variable, ¿no? El hecho de que yo sea pita dominante no quiere decir que obligatoriamente yo tenga un acné fuerte, pero lo normal es que sí. Pero lo más importante identificar antes de o después de identificar cuál es mi dosha o mis doshas dominantes es identificar en dónde están ubicados en las zonas principales del cuerpo, los tres cerebros. ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cómo funciona mi sistema digestivo? ¿Y cómo es mi emoción? ¿Cuáles son los sentimientos o las emociones que más me dominan a mí? Y dependiendo de eso, ahí identifico cuál es el dosha dominante o el dosha que más se desequilibra. Por ejemplo, si yo soy una persona pita dominante o pita vata, pero entonces yo soy una persona muy estructurada y muy organizada y tengo un cuerpo así mediano y fuerte, pero mi sistema digestivo a veces se enloquece a veces, ¿no? Entonces se distiende, a veces no voy bien al baño, me inflamo, me da hambre a veces, me da mucha hambre, pero entonces hay unos momentos en que me da mucha hambre y otros en las que no. Entonces eso quiere decir que yo puedo tener pita dominante, especialmente en mi mente, pero que me puede dominar el bata en el estómago. ¿Fui clara ahí? Sí, gracias. Ahora sí, seguro. Yo creo que alguien no la tiene clara. Igual voy a seguir haciendo ejemplos, ¿ok? Para que la tengamos bien. Lo más importante cuando identifiquemos los doshas, después de hacer el test, que son muchas preguntas, hay tres cosas muy importantes, como para que lo resumamos. Y es identificar cuál es el dosha dominante de mis tres cerebros. ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cómo racionalizo yo? ¿Cómo qué tan organizado, qué tan estructurado, o cómo es mi estructura mental? ¿Cuáles son las emociones que me dominan y cómo funciona mi sistema digestivo? Y para identificar cómo funciona mi sistema digestivo tenemos estos cuatro tipos de acné. O lo tengo divino, perfecto, no tengo ningún problema, o lo tengo fuerte, con un apetito muy fuerte que me determina y que si yo no como no funciono, o que hay unos días en los que tengo un apetito muy fuerte y otros días en los que yo no tengo hambre. Y eso se llama Vishamagni, que es un Agni variable, típico de un Agni tipo Vata. Entonces, cuando el Agni es tipo Vata o Vishamagni, es que varía, ¿no? Es dinámico. Entonces, hay unos días en los que es fuerte, se quiere comer el mundo y tiene mucho apetito, y hay otros días en los que puede pasar con unas galletas y un café, o simplemente quiere comer basurita, o simplemente comió normal y ya. No son personas que tengan que comer a la hora que tienen que comer. Esto puede variar dependiendo del nivel de hambre, pero generalmente son personas que pueden aguantar más, tienen hambre, pero no se están enloqueciendo, no hay dolor de cabeza, no hay malestar. Pero lo que sí puede pasar es que hay hambre y no le meto comida, se me enfría el estómago, el acné no está fuerte, el acné Vishamagni, a veces el acné está fuerte o a veces está muy bajito. Entonces, si el acné está muy bajito, se puede apagar, y si el acné se puede apagar, bueno, no se alcanza a apagar del todo, ¿no? Pero si se alcanza a bajar un montón, entonces deja de calentarme el estómago. Y si el acné deja de calentarme el estómago, llega el aire, y el aire es frío. Entonces me enfría la panza, y cuando la panza se enfría, se llena de aire y empieza a doler, a molestar, hay distensión, entonces estamos llenos, pero de aire. Entonces no quiero comer porque ya se me pasó la hora, ya estoy inflada y me cuesta sacar los gases, y los gases no tienen ningún olor, es aire puro y simple. ¿Por qué? Porque se me bajó el acné, se me enfrió la panza, porque se llenó de aire, y el aire ahora domina, y ahora entonces ahora ya no quiero comer porque ya estoy distendida, entonces ya no quiero echarme más de lo que está, ¿no? Entonces eso es un acné variable, que a veces estoy súper bien, como bien, no me pasa nada, y otras veces se me infla la panza, no tengo apetito, me lleno de gases y hay dolor. ¿Ok? Y el último tenemos el mandagni, que es un acné bajo, que es un acné típico de CAFA. El acné bajo quiere decir que está fuerte, ¿no? Pero no está fuerte porque él se mantiene ahí estable, pero poquito, un poquito más bajito de lo normal. Entonces eso hace que no tenga mucho apetito,
que puedo tener, a la hora que puedo tener más apetito, normalmente es en la hora del almuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber más hambre a la hora del almuerzo? Porque es la hora CAFA. La hora del almuerzo es la hora CAFA. No, mentira, la hora bata. La hora del almuerzo es la hora bata. La hora pita. Eso. Acordémonos que de 10 de la mañana, y los ciclos son de 6 horas, de 10 de la mañana, no, los ciclos son, sí, de 6 horas, no, los ciclos son de 10, 4. de 4, gracias, perdón. Los ciclos son de 4 horas, entonces de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde tenemos esas 4 horas en donde gobierna Pita. Como gobierna Pita, entonces mi Agni puede ser más fuerte. Y asimismo tengo toda la energía del sol que me ayuda a mí a elevar mi energía interna y me permite a mí generar más calor interno y recibir, pues, tener la capacidad de recibir más alimento. Entonces, por eso a las personas que tienen un apetito tipo CAFA, les pasa eso, que no les da apetito en la mañana porque no hay mucha fuerza del sol y el Agni no está fuerte, pero cuando llega la hora del almuerzo sí pueden sentir hambre. Entonces esa es la hora en donde ellos deciden comer, cuando escuchan el cuerpo. Entonces ahí simplemente recibimos toda la energía del fuego, del sol, se eleva el fuego digestivo bajo, se sube un poquito, me da hambre, como, asimilo y todo está bien. Pero no tengo que estar comiendo varias veces al día, yo puedo hacer ayunos porque mi Agni no me pide alimento, porque normalmente el Agni bajo que está asociado, puede estar asociado a un cuerpo Kapha, como tiene energía suficiente para mantenerse, tiene tierra y agua de forma natural, no pide extra, ¿no? Entonces tiene de donde, el cuerpo tiene de donde alimentarse de forma sostenible sin tener que adicionarle mucho alimento y así consume lo que él tiene de forma natural. Entonces no pide alimento extra, pero cuando las personas CAFA, que tienen un Agni bajo, tienen un Mandagni, comen en exceso, es decir, comen sin hambre, entonces desayunan, almuerzan, toman el algo, la comida, entonces están extra comiendo y ahí es cuando el Agni no tiene la suficiente fuerza para digerir todo lo que yo le estoy metiendo, lo empieza a acumular y se empieza a bajar el Agni del músculo, se empieza a bajar el Agni del tejido adiposo y así yo empiezo a retener y retener y retener masa, a generar más tejido adiposo de muy baja calidad y se me convierte en un desequilibrio de sobrepeso y obesidad. ¿Fui clara en esta explicación? Yo tengo una pregunta. Pregunta. Uno puede ser, por ejemplo, Pita Bata, pero tener Mandagni. Sí, pero la verdad, yo creo que tu naturaleza es que tengas un apetito o vata o pita, porque esos son tus doshas dominantes, y que por rutinas, alimento incompatible o alimento no adecuado o emociones pesadas, se te bajó el Agni. Y o a ti no, bueno, a la persona, se baja el Agni. Y eso hace que entonces yo no pueda digerir bien o no tenga mucho apetito. Normalmente algunas personas bata, que normalmente pueden tener un apetito variable, el apetito se les baja y se les vuelve mandagni. Y así pierden mucho apetito y por eso es que se les olvida comer, porque no les da hambre o les da pereza o simplemente comen porque es hora de comer, pero no es que sea algo que quieran, que les apetezca, ¿no? Normalmente el Agni está asociado al uno al primero o al segundo dosha dominante, mejor dicho. No es lo más común que el Agni sea de un dosha que no sea dominante. Cuando eso pasa es porque se está desequilibrado dependiendo de las decisiones que se hayan tomado. ¿Tiene sentido? Decisiones emocionales. Decisiones de alimentación. Ajá. Y también situaciones emocionales que no se hayan digerido y me hayan apagado el Agni. El estrés apaga el Agni, por ejemplo. Un Sí, sí, montón. tiene todo el sentido. Gracias. Listo, con gusto.
Otra pregunta de esa carreta larga y extraña que expliqué. ¿Todo bien? ¿O están todos muy confundidos? Pues, profe, este video hay que volverlo a ver unas 2 veces. No nos enreden. Simplemente hay 4 Agnis. El Samagni es el ideal, pero raras personas lo tienen. O puedes tener un Agni variable, un fuego digestivo variable, que te da como ganas de comer un día mucho y otro día muy poquito. Hay uno que es muy fuerte, que es un Agni muy estable, que te da mucho apetito. Eh, y hay un Agni que es bajito y que simplemente tú normalmente no sufres de mucha hambre. Que normalmente estos Agnis están asociados a los doshas o al dosha dominante de la persona. Las personas tipo Vata pueden tener un apetito tipo Vata, que es el Vishamagni, que es como viciado, es decir, que se vicia, es decir, que se sube y se baja, se sube y se baja. El Tishna, que es algo muy penetrante, suele ser el apetito de Pita. Y el Mandagni, que es bajito y lento, suele ser el apetito de Kapha, ¿no? Entonces, dependiendo de su o sus doshas dominantes, y ustedes como sientan esta explicación y que con cuál se identifican, pueden identificar cuál es su Agni y con base en eso, pues tomar decisiones de alimentación, es decir, cuánto le meto, con qué frecuencia, porque la idea es comer con hambre y cuando las personas tienen un apetito así variable como el Vata y la persona tiene un cuerpo, una constitución y una mente muy Vata, entonces la sugerencia es sí poner como unas rutinas y darle como una estructura al alimento como para que no se le vicie más y ayudar al cuerpo a asimilar al alimento, porque si por el Vata fuera simplemente come por ahí 1 o 2 veces al día y cualquier cosa, entonces hay que ayudarle con un poquito más de estructura y de organización. De resto, el Pitta y el Kapha sí deben consumir alimentos solo con hambre para que no haya saturación y no se afecte el Agni y no se vaya a apagar para que se mantenga estable. ¿Ok? Sí, O sea correcto. que una pregunta, o sea que eso que escucha uno de las famosas dietas que mandan que me dicen, no, tiene que comer hacer 5 comidas al día. No, no, están, o sea, como errados según eso. Pues yo soy de la teoría de que todas las filosofías o los estudios, los análisis que se han hecho tienen una justificación, pero cuando todo me genera mucha confusión, yo vuelvo como a lo básico, ¿no? Y yo digo, si todos somos tan distintos, si yo tengo un cuerpo muy diferente al de mi pareja, de las personas con las que trabajo y entre ustedes, si yo tengo un apetito tan diferente y una necesidad tan diferente, entonces me resulta muy complicado creer que todos tengamos que comer las mismas comidas en las mismas cantidades, que tengamos que beber los mismos vasos de agua, que tengamos que hacer más o menos todos igual, que tengamos que dormir las mismas horas, que tenemos que hacer los mismos ejercicios. A mí eso me genera mucho conflicto creer eso, ¿no? Pero es una postura personal y realmente es una postura básica de la Ayurveda, porque si desde la base nos están explicando que todos somos diferentes, con necesidades diferentes, entonces yo no estoy de acuerdo con que todos tienen que comer 5 veces al día y más o menos lo mismo, ¿no? Entonces yo funciono muy bien con 2 buenas comidas al día, máximo 3. A veces cuando tengo un apetito muy tikshna, muy fuerte, entonces me como la cuarta, pero eso normalmente es muy estable, pero yo ya sé más o menos en qué momentos, en qué rangos de horario yo tengo que estar comiendo para que no me dé dolor de cabeza, para que no me dé malestar. Eh, y también me he dado cuenta que cuando las personas tienen un apetito y un cuerpo tipo CAFA, consumir más de 2 comidas al día les puede generar mucha pesadez o se puede generar una tercera pero muy ligera. Entonces empiezan a jugar con eso y empiezo a jugar con esa información y con los resultados que veo en las personas y lo corroboro. Pero también digo que todas las teorías tienen su fundamento y tienen razón en algo, ¿no? Porque tienen alguna base. Entonces, la sugerencia es que no me crean todo lo que yo les digo. Ustedes son adultos y tienen criterio y tienen que simplemente
analizar qué les sirve y qué no. Entonces, la recomendación es ustedes tomen la información que yo les doy, que encuentran, o las otras personas, los otros especialistas, cojan la información y analícenla y quédense con lo que les sirve y desechen el resto. Pero si me preguntas, ¿qué dice Ayurveda? No, no todo el mundo tiene que comer 5 veces al día. Es más, 5 veces me parece que es demasiado. Entonces mi vida va a girar en torno al alimento. Entonces estoy todo el día pensando, entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Entonces comen cada 2, 3 horas. Y no le dan tiempo al cuerpo como para digerir lo anterior, como que ya le estoy metiendo lo siguiente. Y según esa teoría, pues hay muchos problemas de salud en la humanidad, muchos problemas digestivos, porque las personas saturan el sistema digestivo con tanto alimento y entonces todo el tiempo están con una lonchera girando en torno a lo que se van a comer. Y la idea no es que mi vida gire en torno a la comida, es que simplemente la comida esté ahí cuando yo me tenga que alimentar y ya está. Pero eso de andar pensando después del desayuno qué va a hacer de almuerzo, después del almuerzo qué va a hacer de algo y después del algo qué va a hacer de comida, me parece que distrae a la persona de lo que realmente tendría que estar ocupando la mente. Sí, de Sí, acuerdo. profe, sí me parece muy coherente porque a mí un nutricionista, yo soy delgado, un nutricionista me decía que yo tenía que comer mucho en el día y a mí no me da hambre cuando me levanto, yo normalmente a las 9 me está dando hambre, entonces yo decía, pero tengo que comer sin hambre, me parecía como contradictorio, pero uno se basa pues como lo que le dicen pues los expertos, ¿me entendés? Claro. Sí, ellos también tendrán una justificación para decir lo que lo dicen, entonces yo no soy quien para decir que están errados, yo tengo esta información y con esta es con la que trabajo y seguramente ellos también tendrán unas claridades del por qué que serán muy válidas, les funciona a unos, pero a otros no. Entonces, como para no enredarnos, ustedes tomen la información que les sirve y úsenla. Mezclen lo que tengas que mezclar de teorías, eso no importa. Lo importante es que a ustedes les genere coherencia y que sea práctico para ustedes aplicarla y que ya con base en eso ustedes puedan tener una rutina adaptada, ¿no? Con una teoría adaptada y que uno no simplemente tenga que vivir en el radicalismo de que me voy por aquí o me voy por acá, ¿no? Yo me voy de todos un poquito y así ya funciona, ¿ok? Pero, por ejemplo, para explicarle la dieta del yogi son 2 alimentos buenos al día, son 2 buenos platos al día, son alimentos que son después y antes de la hora kapha. Entonces, el primer alimento es entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando se está terminando la hora kapha, y ese es el primer alimento que es un buen plato, y en donde ya estamos entrando a la hora pita, en donde hay hambre, y donde hay fuerza y hay sol para asimilar. Y el último alimento es antes de que empiece la hora kapha, otra vez a las 5 de la tarde. Entonces son 2 buenos platos a las 10, entre 9 y 10, y a las 5. Y así entonces evito consumir alimentos en la hora más pesada del día, me nutro bien con esos 2 platos, pero no estoy hablando de platos pequeños, no estoy hablando de buenos platos. Y con eso ya uno realmente tiene suficiente. Normalmente yo hago eso 2 o 3 veces a la semana, consumo 2 platos al día a esas horas y todo fluye muy bien. Es más, cuando como muy bien a las 10, como simplemente otra vez a las 6, algo muy pequeño y es suficiente. Pero porque yo ya sé que es mi apetito y el cuerpo me funciona bien así, no necesito comer nada más. Entonces les sugiero que como simple ejercicio, de pronto en la semana les queda complicado, pero háganlo el fin de semana, hagan como un desayuno, almuerzo, como un brunch, el sábado o el domingo, en donde les permita comer un buen plato, mezclando cosas del desayuno con el almuerzo. Hay que meter vegetales ahí, claramente. Y se van con eso y miren a ver hasta qué hora les aguanta el sistema, el cuerpo con ese plato para ver cuántas horas estuvieron ustedes sin pensar en comida y cuánto más o menos debe ser el plato para que les aguante hasta las 5 de la tarde. Y esa es la dieta del yogi. Obviamente es una dieta vegetariana, ¿no? Pero las personas que consumen proteína de origen animal la pueden involucrar en el plato de las 10 eh, y van súper bien. Si das un buen plato completo, se van muy bien hasta las 5 sin problemas, sin sufrir, sin hambre, sin hacer esfuerzo ni nada, se los prometo. ¿Ok?
Súper. ¿Listo? Pero entonces ya a las 5 ya no incluye, ya no le incluye uno la, perdón, la proteína. La idea es que no, porque ya está tarde y no hay suficiente fuerza para digerirlo, ¿no? Pero le pueden meter otro tipo de cosas, le pueden meter proteína vegetal y así no sé, uno no siente que se está desnutriendo, porque eso es otra cosa, es empezar a desmitificar ese tema de la proteína, que solamente está en los animales, o simplemente puedes consumir huevos ahora, que es mucho más fácil de digerir que cualquier otro tipo de cárnico, ¿no? Y así el cuerpo queda liviano sin ningún esfuerzo. La proteína no solamente está en los cárnicos de origen animal, hay muchas fuentes de proteína en la alimentación, especialmente la del trópico que nosotros tenemos, pues porque aquí hay de todo un poquito, ¿no? Entonces, chévere que se investigue un poquitico más en dónde, cuáles son las fuentes de proteína como alternas y no todo el tiempo estar pensando que me voy a alimentar mal porque no estoy consumiendo proteína. Eso no funciona tan así. Entiendo por qué las personas tienen esa idea, pues porque así nos han enseñado, nos han criado, pero ya el espectro se ha abierto un montón y las personas que tenemos una dieta basada en plantas nos nutrimos muy bien cuando lo hacemos a conciencia sin depender de la proteína de origen animal. ¿Ok? Gracias. Voy a continuar acá. Entonces, esto ya nos quedó claro. Y ahora, ahí quiero explicar las etapas de la digestión en Ayurveda. Cuando nosotros ingerimos alimento, también tenemos unas fases. El alimento pasa por 3 fases, que son los 3 doshas, en nuestro cuerpo. El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Y entonces, en todo ese trayecto vamos a dividir el sistema digestivo en 3. Entonces acá voy a... Acá simplemente... vamos a dividir el sistema digestivo en 3. Entonces, empieza en la boca y termina en el ano. De la boca a la parte superior del estómago es una etapa kapha. Aquí si le echamos un poquito de mente al asunto es donde tenemos gran lubricación, ¿no? Tenemos la salivación que nos lubrica el alimento. Aquí estamos masticando, estamos haciendo el bolo alimenticio, estamos aglomerando el alimento en una sola cosita y esa salivación nos permite que el trayecto sea muy fácil hacia abajo y si necesitamos lubricación o ayuda extra, pues ahí tenemos algo de bebida para pasar, ¿no? Ese es el efecto, esa es la función de la bebida. Cuando yo no tengo facilidad para tragar, la bebida me ayuda, pero la bebida no está para, para saturarme el estómago, porque si lleno mi estómago de agua, al mismo tiempo que lo estoy llenando de sólido, va a haber saturación, me voy a llenar muy rápido y entonces ahí la probabilidad de apagar el fuego digestivo es muy alta. Entonces la sugerencia es simplemente hacer tragos cortos que me ayuden a pasar, pero que no me llenen de agua el estómago. Como Kapha vive hasta la parte superior, a la primera parte, la parte superior del estómago, entonces va de la boca a ese lugar. Y esta es la zona en donde se lubrica absolutamente todo, aquí se lubrica todo el alimento y llega hasta acá. Y aquí en esa zona, Kapha lo que hace es que lo licúa. Hay un efecto como de licuado de todo el alimento para que cuando llegue a la otra fase, fase 2, esta es fase 1, cuando llegue a la fase 2, que es esta de acá, simplemente llegue apto para poder ser transformado. Entonces lo que está haciendo Kapha es permitir que en todo este trayecto
y que cuando se pose acá, simplemente el alimento esté apto para ser transformado en otra cosa. Entonces él lo está lubricando y lo está licuando para que cuando llegue el fuego digestivo que está acá, aquí está la llamita, que es la etapa pita, ya la llamita en la etapa pita con los ácidos hagan su trabajo de transformación. La etapa kafa es la etapa dulce del proceso. La etapa dulce del proceso me dice a mí que recibo y asimilo primero las cosas que son dulces y las voy licuando para irlas pasando como en orden. Esto es una fábrica, ¿no? Entonces entra materia prima, hay un proceso de transformación en orden por todas las máquinas y luego sale un producto, salen subproductos y sale desecho. Asimismo funciona nuestro sistema digestivo. Entra la materia prima que es el alimento, pasa por todos los procesos. Proceso 1 es la capa, es CAFA, es la etapa CAFA, la etapa dulce del proceso, donde toma todos los alimentos que se reúnen como en un alimento dulce para así transformarlos, licuarlos, lubricarlos y pasarlos a la etapa pita, que es la etapa ácida. La etapa ácida del proceso. La etapa ácida del proceso hace eso, hace como esa transformación fuerte del alimento para ser ya digerida y transformada en otras cosas con los otros órganos. Entonces lo que hace pita con el agni vive en pita, que eso nunca se nos olvide. El fuego vive con el fuego, ¿no? Entonces el agni de nuestro sistema digestivo vive en la zona pita. Y en la zona pita lo que hace ese fuego es que simplemente transforma, cocina, digiere, asimila para luego ser distribuido por el sistema. Y eso hace la zona ácida. Y es ahí cuando en esta zona, cuando nosotros consumimos un alimento molesto o que un alimento muy ácido, un alimento muy caliente, un alimento muy picante, un alimento que me eleva pita, cuando estoy consumiendo alimentos muy pita, que me elevan el pita y llegan a la zona ácida, es ahí donde me da acidez. A mí no me da acidez estomacal, recién empiezo a comer. A mí me da acidez estomacal al ratico de haber comido y es cuando ya está en la zona pita del sistema. ¿Qué me da a mí acá? Cuando yo estoy comiendo y el cuerpo lo quiere rechazar, o cuando estoy comiendo algo muy dulce, o cuando estoy comiendo algo muy viscoso, cuando estoy comiendo algo muy pegachento, muy denso, muy pesado, ¿cuál es la primera reacción del cuerpo? ¿Qué pasa cuando yo consumo algo muy viscoso? ¿Te dan como ganas de vomitar? Sí, señora, dan náuseas. Las náuseas son una acción de CAFA, porque inmediatamente el cuerpo lo recibe, está en zona CAFA. Entonces, la acción de CAFA, que son las náuseas, lo que quiere es sacarlo otra vez. Entonces, cuando el alimento está en zona CAFA, es fácil sacarlo por la boca otra vez, devolverlo, porque está en la parte superior, está aquí. Y como está aquí, el cuerpo busca liberarse de él por el hueco más cercano. Y el orificio más cercano que nosotros tenemos a la parte superior del estómago es la boca. Entonces, cuando consumimos alimentos muy viscosos, muy densos, muy cremosos o muy dulces, la primera reacción del cuerpo cuando lo recibe, cuando CAFA lo recibe aquí, es decir, esto es demasiado para mí, cuando lo licuó dijo, esto no va a ser viable para este sistema y lo tiene que devolver y ahí nos dan náuseas. ¿Me hice entender? Sí. ¿Tiene sentido? Sí, ¿y qué pasa cuando la gente está muy enguayada y vomita, que no vomita nada y eso no tiene nada que ver, ¿no? Cuando ya no vomita nada es porque es un reflejo del cuerpo. Porque si el cuerpo ya no está sacando nada es porque ya no tengo que sacar nada, pero simplemente hay un reflejo que se está creando acá de seguir eliminando cosas que ya no hay. Pero ahí es donde uno tiene que tomar algo caliente que lo asiente como para darle pausa, porque se está creando un espasmo en esta zona del cuerpo. Y ese espasmo hace que esa actividad continúe sin tener que sacar nada. ¿Ok? Ok. Listo.
O sea Entonces, que una pregunta, o sea que cuando suceden las intoxicaciones que hacen tras boca, se exacto. vomitan, es eso. Yo me intoxico, el alimento llegó a la zona CAFA y CAFA dijo, esto está mal, lo tengo que sacar y lo devuelve. Por eso o sea, eso quiere decir que cuando yo vomité es que el alimento no pasó a la zona pita o apenas está pasando a la zona pita, el alimento solamente se quedó ahí en el estómago tratando de entender qué era. Y el vómito puede darse unas horas después porque el cuerpo estaba tratando de asimilar o simplemente se da al ratico, pero no pasan días, es como máximo unas horas. Si no me creen, díganme. Gracias. No, sí le creo. Ah, bueno, listo. Luego pasamos a la etapa ácida, que es la etapa pita, en donde el fuego y la acidez transforman un montón. Y cuando ya hay mucha acidez acá, cuando hay malestar, cuando hay alimento que no es que esté dañado o sí, simplemente el alimento estaba dañado, entonces parte del alimento se quedó acá y lo eliminé por el vómito y parte del alimento que yo intenté asimilar, digerir, llegó acá y llegó a la etapa 3 también, que es esta, que es la etapa bata, que está ya en el intestino grueso y en el colon. Entonces, como el orificio más cercano es el ano, saca por ahí. Y por eso cuando nos da gastroenteritis nos da vómito y diarrea. Porque hay un alimento que se logró pasar las 3 zonas y otro que no pasó la primera zona. Entonces, cuando el alimento ya está en una zona pita o en una zona bata, él sale por el próximo orificio que es por el ano y por ahí sale la diarrea. La diarrea hay muchas formas de diarrea, pero la diarrea básica es una diarrea muy asociada a pita y es una diarrea que está eliminando el exceso de calor del cuerpo. El pita es caliente y cuando nuestro sistema digestivo se calienta demasiado, pita saca el exceso de calor a través de las heces por el ano. Por eso, la diarrea no es que yo vaya a diarrea y las heces están formadas de color marrón sin problema, no. La diarrea por eso es fétida, por eso tiene alimentos sin digerir, por eso es de color amarillento, que es color fuego o color pita, por eso se siente como calor al salir, porque está saliendo calor, ya sea por alimento que no es apto para digerirse o porque simplemente lo que comí tenía mucho picante o mucho ácido o cosas que me elevan el fuego y simplemente tuvo que balancearse a través de la evacuación por el ano. ¿Tiene sentido? Totalmente. Listo. La etapa bata es la etapa picante o pungente. Y en la etapa picante o pungente, el picante seca, ¿no? Entonces aquí es donde en esta zona el alimento los nutrientes que se asimilaron acá ya se mandaron a los órganos. Y por aquí siguen bajando nutrientes para que el intestino grueso y el colon sigan absorbiendo y haciendo un efecto de secado, absorbiendo el exceso de agua con nutrientes por las paredes del colon, por los cilios, que son los pelitos que tenemos en el colon. Esos cilios van como tomando todo lo que más puedan para no perder nutrientes del alimento. Las heces se van secando, el alimento que va sobrando se va secando y sale en forma de heces por el ano. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Rosana, una pregunta. Pregunta. ¿Cuánto tiempo dura, o sea, cuál es el tiempo normal para digerir los alimentos? Son más o menos, dependiendo si es un plato regular, un plato de buen tamaño para que la persona tenga saciedad, son alrededor, mínimo de unas 3 horas, de 3 a 4 horas. Ok, ¿qué pasa con una persona cuando consume un alimento y por lo menos comió normal y como a la media hora o a la hora
o sea, le da malestar estomacal y de una vez se va en diarrea. Eso quiere decir, ¿qué querrá decir? ¿Hay alguien que tenga alguna idea? Pues no sé, pero sé que hay personas, por ejemplo, que son las intolerantes al gluten, que yo tengo mi esposo, él come algo que tenga gluten y a la hora, no alcanza, yo creo que a la hora se va en diarrea. A mí me pasa, disculpa, a mí me pasa que también como y de una también me dan ganas de ir al baño rápido. Entonces me dicen que no absorbo bien los nutrientes y la verdad pues no sé qué puede ser. A mí me pasa con los lácteos, terrible, de una. Ok. Todas las situaciones anteriores se deben a un solo problema y ese se llama acné. Si el acné no está fuerte, si no está lo suficientemente potente para digerir el alimento, normalmente el alimento pasa derecho porque él no tuvo la fuerza. Entonces, lo que puede pasar son dos cosas. O que se mantuvo mucho tiempo en el estómago, lo que me dejó a mí muy llena por mucho rato. Si les ha pasado que a veces comen un poquito de más o comen un alimento pesado y se queda mucho tiempo el estómago lleno, entonces yo quedo llena mucho rato. Y es porque apagué el acné o el acné estaba muy bajito, entonces, se le demora mucho, está tomando mucho tiempo transformar el montón de comida que yo le metí. O simplemente por los malos hábitos he ido bajando la fuerza de mi acné y cuando ya le meto cualquier alimento, por normal que sea, me demoro mucho en digerirlo, entonces quedo pesada por mucho rato. Pero así todo, ya a las horas, 4 o 5 horas, yo ya bajé y ya puedo volver a sentir apetito y voy al baño sin problema, ¿no? Durante el proceso se pudo haber generado muchos gases, dolor, distensión, puede pasar. Puede ser gases en eructos y gases intestinales con o sin olor, dependiendo de lo que haya comido. O lo otro que puede pasar es que el acné está muy bajito, yo no fui capaz de digerir el lácteo, el gluten o cualquier otro alimento regular y simplemente él pasa derecho porque yo no hice nada con él, no fui capaz, pasó derecho y lo que hace es que hay una cosa que se llama duodeno y el duodeno es el encargado de hacer la retención del alimento para que haya asimilación y digestión. Cuando el duodeno no está funcionando bien, entonces lo que pasa es que el duodeno no amarra, sino que queda abierto y el alimento pasa derecho y ahí hay diarrea más o menos que inmediata. En media hora a una hora, dependiendo de lo que se haya comido, el cuerpo simplemente evacúa lo que se comió y pasa derecho sin asimilación de absolutamente nada. Por eso muchas veces hay evacuación con alimento sin digerir. Uno ve el alimento porque salió completo, los pedacitos de maíz o las hojitas de cilantro o de perejil o pimentón o bueno, cualquier otro alimento que no fue digerido porque el duodeno no está haciendo bien su trabajo. Y entonces a esas personas lo que le puede pasar es que puede oscilar entre episodios de estreñimiento, de que hay días en los que les dificulta ir al baño, y en episodios de diarrea en que todo lo que come se va derecho y va agua directa al baño con un poquito de alimento no transformado. Más o menos se refiere a qué les pasa. Sí. Ok. Eso quiere decir que tenemos problemas con el acné, que el acné está bajito, sí o sí, cualquiera de que sean las condiciones, y hay que subirlo. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestro acné fuerte? Primero, hay que comer solo hasta el 70%, comer solo hasta el 70% para permitir que se oxigenen. Evitar consumir alimentos sin hambre. Cocinar los alimentos con especias, es decir, con jengibre, con coriandro, con cilantro, con comino, que son alimentos que me ayudan, son especias que me ayudan a avivar a mí mi fuego digestivo. Evitar los alimentos muy pesados, los alimentos que congestionan, los alimentos muy densos, muy grasosos, o consumir alimentos muy pesados juntos, es decir, la papa es pesada y si la junto con carne va junto, entonces genera mucha pesadez y eso arma como una arcilla que apaga mi fuego digestivo, o consumir alimentos muy dulces, bebidas muy frías,
bebidas carbonatadas que lo que hacen es avivar el aire en mi sistema digestivo y le quita fuerza al fuego. Y bueno, veremos con detalle qué otras cosas, pero para mantener el acné simplemente hay que evitar la pesadez, evitar las cosas frías, mantener la mente tranquila, porque si nos estresamos y nos angustiamos, el acné se apaga inevitablemente. Y no comer hasta el sentirnos repletos, no dejar un espaciecito, pero sobre todo solamente en comer con hambre y entender los procesos de mi cuerpo para sentir el apetito. Entonces, dependiendo de mi apetito, yo le doy al cuerpo, yo sé, viendo el plato, qué me puedo comer y qué no, cuánto es mucho. Y si no lo sé, pues entonces empiezo a hacer los ejercicios para hacer el ensayo y error de cuánto sí, cuánto no y en qué momento, para que así vayamos conociendo nuestro acné y dándole la nutrición que realmente él necesita. ¿Vale? Sí. Muy bien. Voy a presentar acá. Entonces, para continuar con las etapas de la digestión. La etapa 1 es la etapa dulce, kapha. Empieza en la boca y en la mitad superior del estómago y es el comienzo de la digestión. La etapa 2 es la etapa pita, que es la etapa ácida, y empieza en la mitad inferior del estómago y el intestino delgado, donde se hace toda la transformación. Y luego tenemos la etapa 3, que es la etapa vata, la etapa pungente picante, que es en el intestino grueso y en el colon, donde los alimentos se secan porque se absorbe el extra de nutrientes que queda en el agua que contienen las heces y el alimento seco restante se descarta. Aquí les voy a dar un tip. Como en la primera zona del estómago se digiere más o menos primero principalmente lo dulce, entonces hablemos del postre. Las personas normalmente se comen el alimento con muchos sabores, el alimento principal, inmediatamente después le meten el postre. También depende del tamaño del postre, ¿no? Pero normalmente cuando el postre es de buen tamaño, un platico, una torta, un helado, un pastel, lo que sea. Cuando yo estoy asimilando mi plato fuerte, el cuerpo está pasando los alimentos de una etapa a la otra. Y lo está haciendo bien, tranquilo, sin problema, comí hasta el 70, estoy saciada, no hay ningún inconveniente. Pero decido comerme mi porción de postre, grande, ¿no? Y ahí es donde el estómago para. La etapa kapha se activa porque había dejado de recibir, pero ahora va a volver a recibir otra vez. Entonces se para el proceso, se activa kapha y empieza a recibir otra vez dulce. Entonces, ¿qué pasa con el resto de alimentos que yo estaba transformando? El proceso en la máquina paró porque volvimos a meterle insumos al sistema. Entonces, mientras yo me como el postre, el resto de alimentos está en stand-by. Y eso hace, o existe la gran posibilidad, de que el tiempo que dure ese alimento en stand-by en cualquiera de las etapas anteriores me genere indigestión y fermentación, generando muchos gases y pesadez. Entonces, la sugerencia es, o me como el postre al principio, antes. Es decir, si yo tengo un heladito por ahí y le llevo muchas ganas, o una tortica y le llevo muchas ganas, entonces me como el pedazo antes, o por lo menos gran parte, y al ratico ya almuerzo o como, o espero 3 horas a que se haya pasado todo por las 3 fases, y ahí sí vuelvo y le meto insumos a la máquina. Porque si yo lo hago inmediatamente después, voy a hacer un reproceso en el sistema de digestión. ¿Qué tal? Muy brutal. Entonces la sugerencia... Qué mala noticia. No, no es mala noticia, uno aprende a comerse el postre antes o al rato. Entonces, si quieren la torta, usted coma y a las 3 horas se la come. O se come un pedacito antes de empezar a comer y la otra la deja para mañana y se la come antes de empezar a comer. O a las 3 horas después. Yo a lo que me refiero es como tan brutal el cuerpo, tan perfecto como funciona y uno no conocerlo al máximo para poder pues, alimentarse bien y que funcione Pues, bien. la idea de esa información es que aprendamos a conocerlo de otra forma y que verifiquemos, hagan el ejercicio. ¿Qué pasa cuando yo me como un pedacito del postre
antes. Primero me voy a quitar un poquito de hambre, ¿no? Y segundo, yo no me voy a sentir tan pesada como me sentía cuando me lo comía después. Lo otro es que pueden comerse un dulcecito, pero va a ser una porción muy pequeña, o sea, no va a ser el brownie completo, sino que lo parten en 4. Y esa porcioncita, esa cuarta porción es la que se comen inmediatamente después de comer. Y ahí le tienen 4 postres para 4 días y así no hay ningún problema si lo que quieren es comérselo inmediatamente después de comer. O le bajan a la porción y se la comen antes o inmediatamente después, pero muy poquito. O si lo quieren comer completo, se lo comen 3 horas después. Y así no hay intervención en el proceso de la digestión. Ahí tienen. Interesante. Eso Pero es- eso mismo sucede con el agua. Yo alguna vez había escuchado que el agua, o sea, no debería uno consumirla con el alimento, sino una hora después del alimento, y que no debería de ser, si la toma uno con alimento, no fría, sino tibia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tomamos cosas frías con mi acné? Lo apaga, me imagino. Exactamente. El acné es una fogata en una hoguera. La hoguera es mi estómago y el acné es la fogata. Si yo a la fogata le echo mucha tierra y le echo agua, lo apago. Hagamos la semejanza de la tierra con mucho alimento y el agua pues con las bebidas. Cuando las personas beben de más, comen de más y las juntan, ahí estamos apagando inevitablemente el acné. Pero si yo sé hasta cuándo puedo comer y si necesito beber, pues bebo de a pocos, pero no 2 o 3 vasos. Lo que hago ahí es que simplemente ayudo a que se haga un proceso de licuado natural, pero que no se apague mi fuego digestivo por exceso de. Cuando yo bebo de más, tengo exceso de agua y eso me apaga el fuego. Pero cuando yo bebo de forma moderada, según lo que yo necesito, porque soy consciente del nivel de agua que necesito, mi acné lo soporta y está muy bien. Si yo consumo bebidas frías, granizadas, frapeadas, lo que estoy haciendo inevitablemente es apagar mi acné. Por eso después de beber una bebida fría quedamos sin hambre, porque apagamos el acné, entonces no tenemos apetito. Y si yo por el contrario estoy comiéndome un buen plato y le estoy metiendo una bebida que tiene fruta, que tiene azúcar y que tiene hielo, estoy haciendo una bomba porque estoy apagando mi sistema digestivo, estoy apagando el acné, estoy dejando fruta combinada con alimento y la fruta es fácilmente fermentable. Entonces lo que está pasando es que todos esos alimentos con esa fruta se van a fermentar en mi sistema digestivo y eso genera muchos gases, mucha indigestión, mucha distensión, dolor, malestares estomacales. La sugerencia es, si te vas a beber un jugo de fruta que sea a temperatura ambiente, que no tenga azúcar, que ojalá no esté colado o si necesariamente tiene que colar, pues que sea una porción pequeña de jugo y que sea separado del alimento principal para que esa fruta no intervenga con la digestión de mi plato principal. Si yo necesito beber para ayudar a pasar el alimento, pues puedo hacerlo con un poco de agua, con una infusión, con agua con limón, pero consumir otras bebidas es intervenir porque las otras bebidas tienen muchas cositas. Entonces ahí se interviene el proceso de mi digestión porque estoy metiendo más cositas a una cosa ya que le metí grande, que es un plato completo. Muy horrible. Roxana, otra pregunta. Eh, ¿Cuándo recomiendas tú consumir la fruta? ¿Antes o después? O dicen, por lo menos yo he leído que es recomendable comer frutas en la mañana, no en las horas de la tarde. Yo les voy a hacer una sugerencia muy general y es que cojan la información que encuentran en la web, que es mucha, y hagan sus propios como investigaciones personales. Ustedes no pueden creer todo lo que encuentran por ahí, porque todo genera muchísima confusión y todas las teorías se contradicen las unas con las otras. Entonces, por ejemplo, las frutas. Para Ayurveda y realmente para la biología, para la química, las frutas son supremamente fermentables, o sea, uno fermenta una fruta muy fácil, ella solita se fermenta, solita.
Entonces, la sugerencia es evita consumirlas con el resto de alimentos para que no haya ese problemita, para que simplemente el cuerpo digiera la fruta. Y ojalá no se combinen unas con otras, porque es que comer un banano es muy distinto que comer una piña, comer un melón es muy distinto que comer una fresa. Entonces, cuando empecemos a ver las cualidades de los alimentos, nos vamos a dar cuenta por qué. Todos los alimentos tienen unas cualidades, todos los alimentos elevan unos doshas, dan balance a otros doshas. Comerlos muchas mezclas entre sí genera mucha incompatibilidad y eso genera mucha dificultad digestiva para el sistema digestivo, especialmente para CAFA, porque entonces empieza a licuar un montón de cosas y se generan esas pesadeces. Y puede generar náuseas, apaga fuego digestivo, bueno, un montón de cosas. Pero para ya hablar en cosas un poquito más básicas, si nosotros queremos comer fruta, lo principal es ojalá no combinarlo con alimento principal. Y si se va a comer un poquito de fruta, es decir, le va a picar un poquito de manzana a la ensalada o 3 fresas a la ensalada, está perfecto, no pasa nada. Estoy hablando de grandes porciones, ¿no? Pero ojalá sea a una buena distancia. Estoy hablando de más o menos una media hora de distancia entre la fruta y el alimento principal. Ojalá no las combinen para que no haya incompatibilidad o muchos problemas a la hora de digerirlas, para que el acné no sufra, porque la intención de Ayurveda es mantener el acné fuerte. Mi acné tiene que estar fuerte, si el acné está fuerte, yo estoy en salud, ¿no? Entonces yo hago todo lo que esté en mis manos para mantener mi acné saludable. Entonces yo no lo saturo, no le he hecho mucha comida, no le he hecho muchas cositas distintas y así todo va bien. Pro- Profe, y perdón, y las sobremesas, por ejemplo, el juguito de mango, el juguito de lulo, eso también afecta. Eso también afecta, por eso les decía ahorita, si van a consumir una bebida con fruta encima del alimento principal, esa fruta va a entrar como, como una sustancia que va a meterse en el licuado de todo y que puede afectar la digestión. Tal vez uno no la siente a la primera, pero sí interfiere. Entonces la sugerencia de Ayurveda es que evita que el jugo encima del alimento principal y déjalo para un poquito más adelante para que le demos tiempo a las etapas de la digestión a que hagan su trabajo solitos sin intervención de una fruta adicional. Eh, el tema de consumir frutas de noche es muy controversial o inclusive de tarde, pero mira, si tú estás bien, si tu sistema digestivo funciona bien y si de noche te apetece una mandarina, pues la verdad yo no tengo ninguna teoría ni ninguna información para decirte que está mal hecho. Si yo me quiero comer unas cerezas en la noche y prefiero eso a comerme cualquier otra comida y mi cuerpo lo recibe bien, me apetece y me sentí bien, yo no entiendo cuál puede ser como la complicación. ¿Qué pasa? Puede haber una situación con el tipo de fruta, que es muy diferente comerme una mandarina o una granadilla a comerme un melón, una sandía, un banano o una guanábana a las 8 de la noche, ¿no? Porque si nosotros cogemos una mandarina o unas cerezas o unas fresas, pues ellas son pequeñas, son livianas, son fácilmente digeribles y si me como unas cuantas, ok, pero si me voy a comer un pedazo de piña, un banano o una sandía a las 8 de la noche, a esa hora yo no tengo fuego digestivo que me resista a algo grande. El banano es grande y pastoso, eleva CAFA y me apaga el fuego digestivo. El melón está lleno de agua, me apaga el fuego digestivo. La sandía está llena de agua, me apaga el fuego digestivo. La granada está llena de tierra y de agua y me apagan el fuego digestivo. Y si yo a las 8 ya tengo el fuego digestivo bastante bajito, no hay sol, y yo me como una fruta de estas o un salpicón, lo que estoy haciendo es una bomba, porque ese alimento se va a quedar en un rato y me va a generar indigestión. Entonces yo creo que es que eso no es que pase con todas las frutas, sino que según lo que yo conozco del acné, pasa con algunas. Entonces no es lo mismo comerme unas uvas o comerme unas fresas o unos arándanos azules a comerme un pedazo de mango o una ensalada de mango con banana. ¿Tiene sentido? Sí, muchas gracias por la explicación. Es Con que me mucho pasa gusto. mucho porque por lo menos a mí me encantan mucho las frutas, pero siento que a ciertas horas no las debo de comer porque me inflamo, porque me lleno de gases. Entonces, por eso era Ya mi sabes por pregunta. qué. Ok, listo, gracias por la explicación. Con mucho gusto. Ah,
Para identificar mientras llegamos al tema de los alimentos, ¿cuáles alimentos apagan el fuego digestivo y cuáles no? Entre más pesado y pastoso sea y más agua tenga, lo apaga. Entre más ligero, fácilmente manejable sea, no lo apaga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una sopita de vegetales ligerita, con vegetales pequeños, no me apaga el fuego digestivo, especialmente si tiene especias. Una carne asada con papas, sí me apaga el fuego digestivo. ¿Tiene sentido? Y no es porque tenga que comer vegetales, ¿no? Sino porque dependiendo de mi fuego, porque si yo tengo un fuego digestivo fuerte, tikshna, de pita, tengo hambre, coma su carne, porque tiene la fuerza para asimilarlo. Pero si yo no tengo tanta hambre y tengo un acné que es variable o bajito, yo creo que mejor no, porque le vamos a hacer un daño al acné. ¿Me creyeron? Sí. Sí, totalmente. Listo, muy bien. Voy a terminar la clase estas sugerencias para que empecemos capítulo la próxima clase. Entonces, ¿cuáles son los principios de la nutrición ayurveda? Consumir los alimentos lo más frescos y natural posible. Evitar las dietas extremas, comer poco o comer mucho para que mi acné no sufra. Evitar los alimentos muy maduros o podridos porque así mi cuerpo no los tiene que desechar o voy a afectar mi digestión. Consumir el alimento con tranquilidad y sin distracciones para yo poder dar toda mi energía y mi atención. Consumir hasta el 70% de la capacidad para que el acné se oxigene y se mantenga fuerte y yo no me indigeste. Evitar comer demasiado pronto después de una comida completa porque todavía el alimento está en mi sistema. Evitar beber demasiada agua o no beber durante las comidas. Mucho o poco es extremo. Hay que encontrar el punto medio. Evitar beber agua fría porque me apaga el acné. Evitar comer cuando estamos estreñidos porque tengo atasco en el colon, tengo atasco en el intestino y no le quiero echar más alimento para que haga más atasco. Cuando estamos estreñidos y podemos ayunar mejor, si no, bebidas calientes, sopitas, dieta blanda para no hacer atasco. Evitar comer fruta o beber zumos con las comidas para que no haya incompatibilidad y mi acné se sobreesfuerce. Evitar comer sin hambre, ya vimos por qué. Evitar las combinaciones incompatibles, que las veremos cuando terminemos de hablar de las cualidades de los alimentos, y evitar picotear en exceso entre comidas porque eso me afecta el acné porque estoy comiendo sin hambre. ¿Ok? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ya estamos entrando en materia. En la próxima clase vamos a entender cuáles son los 6 sabores de la Ayurveda, cuáles se elevan kapha, cuáles se elevan pitta, cuáles se elevan vata y cuáles se dan balance entre sí, para que con esta información ya empecemos a hablar de alimentos al 100%. ¿Está bien? Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, los dejo hoy. Gracias por la asistencia. Les mandaremos entonces la evaluación con la clase y nos vemos la próxima clase. Ok, gracias. No, pues, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Oh my gosh, me quedé yo solo.